estómago tiene un cierto epitelio que es estratificado, y de ahí ya vienen un poco más los epitelios que son un poco más cilíndricos, que vienen desde el estómago y que generalmente tienen queno, como vemos acá. Tienen algunos tipos en el estómago, tienen algún tipo de células oxínticas, y la otra parte que tienen generalmente algunas prominencias o biosidades. Toda la parte gástrica que va a tener, o perdón, toda la parte gastrointestinal va a tener mucosa, y estas mucosas en todo el intestino, desde el esófago hasta la parte del colon, va a tener tres partes, o está subdividida en tres partes, que es el epitelio, la lámina propia y la muscular y mucosa. ¿Qué vemos acá? De ahí vamos a ir a la capa, esta es la capa mucosa. De ahí tenemos en la capa submucosa, y en la capa submucosa lo que destaca es este plexo, que es el plexo de Meissner. El plexo de Meissner es el que se encarga de la secreción. Ya aparece, tiene acá esta doblez. ¿Eso qué significa? Secreción, para que se acuerde. Seguimos avanzando y lo vamos a encontrar con las musculares. Y en las musculares ya vamos a tener ¿qué? ¿Qué tenemos acá? Acá está. El plexo de Auerbach. Que esto que va a estar relacionado no con la secreción, sino con la motilidad. Motilidad o la contracción. Muscular. El músculo liso, porque el intestino tiene músculo liso. ¿Ya? ¿Qué otras cosas tenemos por acá? Nosotros vamos viendo, vamos a ir a la parte final, que es la parte adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre toda la parte de la adventicia, entre el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilio y el colon? Es que la adventicia, el esófago solo tiene adventicia y no tiene ¿qué? Serosa. No tiene serosa. Por eso que es un órgano que fácilmente ¿qué puede hacer? Podemos hacer perforaciones de ese órgano. ¿Ya? Esa es la explicación. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Glándulas gástricas. En el estómago vamos a tener múltiples glándulas que su función generalmente va a ser secretar hormonas. Y estas hormonas pueden ser autocrinas, paracrinas y endocrinas, es decir, regular su misma secreción, estimular a las hormonas que están a su costado, a las células que están a su costado, o hacer una estimulación sistémica, es decir, secretarse en el estómago, ir por sangre y regresar al estómago a producir un efecto en otras células. Eso generalmente es lo que vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos las glándulas o las glándulas de Brunner, que generalmente van a estar en la parte del duodeno, yeyuno, ilio. Acuérdense que es bajo el intestino delgado donde se produce la mayor absorción de nutrientes. Entonces, estas glándulas van a ser bastante importantes para eso. Y por último, por acá tenemos que también las placas de Peyer. Las placas de Peyer, que de alguna forma también tienen un tema de defensa intestinal es el sistema inmunológico, es como lo que es el sistema de defensa de la parte de nuestro intestino. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Esto, tenemos en la parte muscular, tenemos dos tipos de músculo, el circular y el longitudinal. El circular es interno y el longitudinal es externo. Eso les mencionó sobre ustedes de sí. ¿Ya? Esto es un poquito para poder entender. ¿Ya? Entonces, un resumen de la parte importante. ¿Cómo es la regulación autonómica de la parte digestiva? Generalmente es así. Recuerden que nosotros tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. El parasimpático es regulado ¿por qué? Por el nervio vago. El nervio vago regula la presión simpática. ¿Por medio de qué? De la acetilcolina. Y el sistema simpático generalmente son o ganglios, o ganglionares, o preganglionares, y eso está relacionado más con la catecolaminas. Con las catecolaminas. Con las catecolaminas. ¿Qué más? ¿Qué me interesa a mí saber? Sobre la secreción, que hemos dicho que está más relacionado con cuál? El Meissner.
la motilidad, que está más relacionado con el Auerbach, y la parte de relajación de esfínteres. Relajación o contracción, no esfínteres. ¿Qué hace el sistema simpático? Con la secreción le disminuye, con la motilidad le disminuye, y lo que hace es contraer los esfínteres. Eso es lo que hace el sistema adrenérgico. ¿Qué hace el sistema colinérgico? Aumenta la secreción, aumenta la motilidad y también relaja el músculo, ¿no? Los esfínteres. Ustedes se dan cuenta, ¿no? ¿Cuál es el sistema que va a ayudar más a la digestión? Es el sistema parasimpático, ¿no? Porque ¿qué? Va a ayudar a que se secreten hormonas para la absorción, para la segregación, para todo el efecto que vamos a ver en un ratito. Aumenta la motilidad y relaja el esfínter. Entonces, el sistema parasimpático está mucho más relacionado con el tema de la funcionalidad de nuestro sistema. Más bien, el simpático es como un bloqueador, porque disminuye las secreciones, disminuye la motilidad, ¿no? Y aumenta la contracción de los esfínteres. ¿Ya? En cuanto al estómago, chicos, acuérdense el estómago que tiene la parte del cardias, ¿no? Tiene la parte que es la unión del esófago con el estómago, la parte del fondo, ¿no? El cuerpo y el pilo. Y acá tenemos el antro pilórico, que es netamente la parte de la unión, ¿no? Del estómago con el duodeno, con la primera porción de duodeno. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? Decíamos que casi todo el intestino tiene, ¿no? En la parte muscular tiene circular interna y longitudinal externa. En cambio, el estómago tiene una capa más muscular. Una capa muscular que es la cual es la músculo oblicuo. Tenemos el longitudinal circular y aparte tenemos el músculo oblicuo. ¿Por qué es importante que el estómago tenga este músculo oblicuo? Porque finalmente el músculo oblicuo nos va a ayudar a ¿qué? A la contracción, ¿no? A la motilidad gástrica. Muy aparte de esto nos va a ayudar a ¿qué? A la trituración, porque finalmente el estómago tiene una parte final de trituración. Entonces acá tenemos. Acá por ejemplo vemos, ¿no? Miren, el epitelio, dijimos, la mucosa que tiene tres partes, ¿no? El epitelio, la lámina propia, la muscular. La parte del intestino que tiene capa oblicua, capa circular y capa longitudinal. Es decir, la oblicua es la interna, la circular es la media y la longitudinal es externa. Entonces acá cambia un poco el síleno. Acá cambia el síleno. Entonces esto de alguna forma es la relación. ¿Qué otra cosa histológica tenemos? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos varios tipos de glándulas en el estómago, ¿ya? Algunas glándulas están preferentemente más cercanas a la parte antropilórica y algunas que están más relacionadas a la parte del fondo gástrico, ¿no? En el fondo gástrico generalmente vamos a tener las células oxínticas. ¿Qué hacen las células oxínticas? Generalmente las células oxínticas van a producir, vamos a tener dos tipos de células, las principales y las parietales. Las principales que secretan ácido clorhídrico, vitamina y factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12, y las células parietales que van a secretar, perdón, las células principales, parietales, perdón, ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Las parietales de factor intrínseco y las principales ácido clorhídrico, ¿ya? Así es. Estas células mayoritariamente ¿dónde van a estar? En el fondo gástrico, ¿ya? En el fondo gástrico vamos a tener mayormente las células parietales y las células principales, ¿no? Entonces, en resumen, las principales secretan más que oxígeno. Y las parietales ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, en el fondo, ¿qué células son las que predominan? ¿Cuáles son las que están más pintaditas? Estas, ¿no? Así es. En cambio, en la parte pilórica, ¿qué tenemos más? Mucosas, ¿no? Células mucosas, ¿no? Musculares mucosaes, ¿no? De alguna forma las células simógenas, hasta las células simógenas. Las células simógenas, ¿qué van a producir? Generalmente, pexinógeno. Entonces, en la parte de las glándulas gástricas, ¿qué vamos a tener más? Células parietales y células principales.
Acá tenemos células epiteliales superficiales, células mucosas, y esto más que todo es, ¿no?, en la parte antrofibrológica. Mayoritariamente acá las células predominan las células G. ¿Qué secretan qué? Gastrina. Muy bien, seguimos. ¿Qué van a producir mayoritariamente esto? Miren, son el ácido, el factor intrínseco y el pecino, ¿no? Las células parietales, ¿dónde se encuentran mayoritariamente? Acá. Y las células principales hacia el fondo, como algo. Y acá tenemos unas células enterocromafines que van a secretar ¿qué? Histamina. ¿Ya? Ahí vamos a ir explicando cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo es esta migración celular? Va migrando, ¿no? Va migrando. Hacia arriba. Entonces, ¿qué células tenemos en la mucosa gástrica? Vamos a ver su estímulo para liberación y función. ¿Cuáles son las células mucosas del cuello que producen? Moco. Estímulo para la secreción, ¿no? Secreción tónica. ¿Ese depende de qué? Del nervio vago, ¿no? El nervio vago. Y de acuerdo, si hay secreción de la mucosa, va a secretar más. ¿Cuál es su función principal? Es una barrera física entre la luz y el epitelio, ¿no? ¿Qué sustancia es importante para que haya un buen moco? Las prostaglandinas. Las prostaglandinas que hacen que haya un buen moco. Y estas prostaglandinas generalmente pueden ser inhibidas ¿por qué? Por los AINES. Los AINES, al inhibir las prostaglandinas, ¿qué hacen? Que haya mal moco, ¿no? Que haya mal moco. Y al ver mal moco hay más riesgo de ¿qué? De úlceras. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Las células parietales, ¿no? Que son malas. ¿Cuál es la principal función de células parietales? Ya dijimos, secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Cuáles son los factores más importantes para la secreción de ácido clorhídrico? Son tres: la gastrina, la histamina y la acetilcolina. La gastrina es el más importante. La gastrina, ya dijimos dónde se produce, generalmente van a estar en el ano. ¿Quiénes producen la gastrina? Las células G del ano. ¿Ya? Las células G. ¿Cuál es la principal función de la gastrina? Secretar ácido clorhídrico. Esa es la principal función de la gastrina. ¿Ya? Por mecanismos autocrinos, ¿no? y endocrinos. ¿Ya? El segundo puesto es la histamina. La histamina es producida ¿por qué? Por las células enterocromafines. La histamina. ¿Ya? Y por último, la acetilcolina. Eso está relacionado ¿qué? A sus receptores M3. Ahí vamos a hablar un poquito de receptores. Entonces, ¿por qué es importante el ácido clorhídrico? Uno, porque hace que las células principales conviertan lo que liberan, que es el pexinógeno, ¿no? Que es un zimógeno, se convierta a pexina y de alguna forma pueda digerir las proteínas por medio de ¿qué? Del ácido clorhídrico. Es decir, ¿qué activa o qué hace que el pexinógeno se convierta a pexina? ¿Cuál es? ¿Cuál? El ácido clorhídrico. ¿Qué otra cosa? El ácido clorhídrico tiene un efecto ¿de qué? Un efecto bactericida. Mata a las bacterias. Mata a las bacterias. Es decir, una bacteria que llega al estómago con acidez es como que hubiéramos echado ácido muriático a ese nivel, porque el pH es bastante bajo. Es un pH, ¿no?, entre 2.5 a 3. Entonces es difícil que una bacteria pueda entrar, ¿no? Es nuestra primera defensa. La primera defensa o buena defensa es el pH del ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué más? Desnaturaliza proteínas, degrada proteínas. ¿Qué otra cosa más que no está acá? Ayuda ¿qué? A la absorción de hierro. Es decir, ¿qué ayuda a la absorción de hierro? La acidez. La acidez de esa manera. ¿Ya? El factor intrínseco también es ejecutado por las células parietales, pero el factor intrínseco tiene otro efecto. ¿Qué hace? Transporta y ayuda a la absorción de ¿qué? De la vitamina B12. ¿En dónde? En el hilo interno. Así es. De ahí tenemos a las células similares a los enterocromafines, ¿no? Y acá tenemos principalmente a la histamina, ¿no? ¿Y la histamina qué va a hacer? Ya dijimos, ¿no? Estimula la secreción del ácido gástrico, estimulando a las células parietales, ¿no? Por acetilcolina, la gastrina y la adrenalina. ¿Ya? Tenemos otras células más que es la grelina. ¿Qué hace? ¿Cuál es el estímulo para la liberación de la grelina? El ayuno. Si yo no como, aumenta la grelina.
Y si aumenta la grelina, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace? Si yo no como, ¿qué va a pasar? Imagínense ustedes que ahorita no han comido y tienen hambre. Y yo les hablo de un pollo a la brasa, en lo que le gusta. Vamos a decir cuchito. Así es. Sí, Se llama la claro. fase cefálica. Va a empezar a qué? Tener hambre. El vago va a mandar señales hacia el estómago y va a decir, ok, ¿no? ¿Estimula qué? La secreción de ácido y la motilidad gástrica. Por eso, cuando ustedes tienen hambre, pues van a decir, que me suena el estómago, ustedes dicen, ¿no? Pero es porque hay un estímulo, ¿no? Hay un estímulo de la acetilcolina en aumentar la secreción y también les arde, ¿no? Pucha, cuando tengo hambre me arde el estómago, ¿no? Por eso, porque aumenta la secreción y aumenta la motilidad. Y la conquista de comida y la ganancia de peso. De la grelina. Las células pépticas ya dijimos que hacen. Su principal función es producir pepsinógeno, digiere proteínas. ¿Y cuál es el principal estimulante? O el efecto es el ácido. El pH hace que el pepsinógeno convierta en pepsina. De ahí tenemos a las células T, ¿no? Que también son, que producen esto, somatostatina. ¿Cuál es el principal estimulante? El ácido. Y la somatostatina es un gran inhibidor. Inhibe que todo lo que podemos escuchar. Inhibe la secreción de ácido. Secreción de ácido. Ácido. Disminuye las secreciones endocrinas. ¿Y para qué? El flujo sanguíneo y la motilidad. ¿Qué se traduce en esto? Que es más que todo una hormona inhibidora. Usted le dice, ¿cuál es la hormona inhibidora de la mayoría de hormonas producidas en el aparato digestivo? Es la somatostatina. Eso lo damos como tratamiento. Eso lo damos. Cuando tenemos pacientes que tienen alto flujo, por ejemplo, ¿no? Tienen una fístula de alto flujo, le damos somatostatina porque la somatostatina inhibe la secreción de todo. Es un inhibidor. ¿Ya? Y las células que dijimos que se encuentran mayoritariamente en el antro van a producir gastrina. ¿Cuál es el principal estimulante? Los aminoácidos. Dentro de estos, ¿cuál? ¿Qué aminoácidos? El triptófano. El triptófano es el principal estimulante. De todos los aminoácidos, el triptófano. ¿De qué hace ya la gastrina? Ya dijimos acá está. ¿Estimula qué? La secreción de ácido y también hace que aumenta de alguna forma la diferenciación celular, ¿no? De las células parietales, ¿no? Es decir, hace que haya ¿qué? Aumento de células. Aumento de células. Es una hormona también que hace ayudar a la maduración de las células. ¿Ya? Ok, la gastrina ya dijimos dónde. Antro. ¿Cuál es el principal estimulante? Las proteínas. Las proteínas. El ácido inhibe la liberación. Me dice, el ácido inhibe la liberación. Si yo tengo mucho ácido, al revés, ¿qué hace? Cuando el pH está muy bajo, inhibe las células parietales. Y las células parietales, ¿quién producen? Las células. Pero las células parietales, por inhibición de qué? De las células G que producen gastrina. Es decir, ¿qué hace cuando baja el pH mucho? ¿No? ¿Qué va a hacer? Inhibe a la gastrina. ¿Para qué? Para que la gastrina no estimule a las células parietales para que se creen más que ácido clorhídrico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué estimula? ¿Qué estimula? Dijimos la secreción de ácido y el crecimiento mucoso. Tenemos la colecistocinina. ¿Qué hace ¿Cuál es el principal estimulante? Las grasas de cadena larga. ¿Qué células la producen? Las células I. Normalmente, acuérdense chicos, nosotros eso lo explicamos acá, el páncreas tiene dos partes, que no es así, que tiene un astrólogo para poder entender una parte endocrina y una parte exocrina. La parte endocrina es pequeñita, la parte exocrina es más grande. Esta parte exocrina tiene dos funciones, de secretar ¿qué? Enzimas, que pueden ser en dos formas, ¿no? Como zimógenos, es decir, como preenzimas o como enzimas propias. Y también que tiene otra función de qué? De secretar agua con qué? Con bicarbonato. ¿Ya? ¿Qué estimula la colecistoquinina más? Esto, la secreción de enzimas. ¿Ya? Acá está, entonces. ¿Qué hace la colecistoquinina? Aumenta la secreción de enzimas pancreáticas, acá está. Aumenta la secreción de bicarbonato, mucho menos que la secretina, pero también. ¿Qué otra cosa hace? La contracción de la vesícula biliar. Entonces, acá miren ustedes, a ver, pónganse que ustedes están de guardia, ¿no? Están de guardia y le llega un paciente con un dolor terrible en el hipocondrio derecho y le dice, doctor, acabo de comer hace media hora, ¿no? un chifa, ¿no?
Y después de eso, doctor, me ha venido un dolor intenso. Acá me duele, no me calma, doctor, es un cólico terrible. Llega así que no puede ni moverse. ¿Qué pasó? Esa fibrosis. Ah, sí. La grasa eliminó la colecistoquinina y la colecistoquinina, ¿qué hizo por acá? Contracción de la vesícula. Contracción de la vesícula. Entonces, ¿cuál es la hormona del cólico biliar? Es la colecistoquinina. También relaja el esfínter. Es otra opción. Relaja el esfínter. Relaja el esfínter. Y crecimiento del pancreas. ¿Qué inhibe? No, estimula, pero ¿qué inhibe? El ácido gástrico, es lógico. Esta colecistoquinina ya se produce ¿dónde? En el duodeno, ¿no? Entonces ya la comida está pasando. Entonces, cuando la comida va pasando, ¿qué se inhibe? Todo el funcionamiento gástrico. ¿Qué inhibe? El vaciado gástrico. ¿Para qué? Porque ya no va a haber mucho alimento, ¿no? Entonces inhibe el vaciado gástrico. ¿Qué hace? Va a disminuir las contracciones, ¿sí? ¿Cómo hago el vaciado gástrico yo? Contrayendo los músculos. Entonces disminuye la peristalsis. Eso es lo que hace la colecistoquina. De ahí tengo otra enzima, que es la secretina. ¿Cuál es el principal estimulante de la secretina? Es el pH ácido en el duodeno. ¿Ya? El pH. ¿Qué célula produce? Las células S. ¿Qué dijimos en este caso? Que la colecistoquinina estimula más las enzimas. ¿Qué estimula más la secreción de agua y bicarbonato? Es la secretina. ¿Ya? Hasta acá. Estimula la secreción de pexina, la secreción de bicarbonato pancreático, de bicarbonato biliar y pancreas exocrino. ¿Qué inhibe? La secreción de ácido gástrico. La secretina inhibe la secreción del ácido gástrico. Lo mismo. Si ya la comida está pasando, ¿quién necesita tener un pH ácido o un pH alcalino? Alcalino. Entonces, ¿qué hace la secretina? Hace que el pH del estómago que está viviendo ácido lo convierta en alcalino, secretando ¿qué? Bicarbonato. ¿De dónde? De bicarbonato pancreático y biliar. Esa es la función. ¿Qué tenemos acá otro? El péptido inhibidor gástrico. ¿Cuál es este? El famoso GIP. Y también hay, ¿cuál otro? El GLP-1, que es un factor, ¿no?, parecido al glucagón. ¿Cómo se llaman estas hormonas? Se llaman las incretininas. ¿Qué estimula la secreción de las incretinas? La glucosa. La glucosa. Cuando llega buena cantidad de glucosa al estómago vía oral, se va a empezar a secretar estas hormonas. ¿Y estas hormonas cuál es el principal? ¿Qué es lo que principalmente hacen? Es liberación de insulina, ¿no? Inhiben secreción de ácido gástrico. Es decir, por lo tanto, estos medicamentos los utilizamos para el tratamiento ¿de qué? De la diabetes. Pero la GLP-1, ¿cuál es? La S-timina. ¿Ya? ¿Ah? S-timina. Y de ahí, ¿qué otra cosa más? El tiempo de vida media de estas enzimas, chicos, es corto, viven por corto tiempo, no es que estén horas de horas activas. ¿Y qué enzima la degrada de estas? Es la DNP4. Así es, DNP4. ¿Qué sucede en este caso? Si esta enzima la degrada, yo quiero que lleve más tiempo, ¿qué le haría? ¿Le haría un estimulador o un inhibidor? Inhibidor. Acá está. Citaglipina. Citaglipina. Chicos, acá tengo ya varios medicamentos. Y por último tengo la motilina. Como ustedes ven, ¿dónde se producen esto? En las células K, del duodeno y el hígado. La motilina son las células M del duodeno y el yeyuno. ¿Qué hace la motilina? Como dice su nombre, ¿no? Estimula a la motilidad gástrica y motilidad intestinal. ¿Cuál es el principal estimulante de esto? Son la parte nerviosa. Si aumenta la motilidad, ¿qué estará más activo? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Si está más lento, la motilidad es simpático. Chicos, ahí. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para la secreción del ácido clorhídrico? ¿Ya?
Primero, hay que recordar, miren, si ustedes ven de cosas tan simples que es el agua y CO2, cuando nosotros juntamos esto, se forma una sustancia que es bastante importante, que se llama, ¿cuál? Ácido carbónico. Y este ácido carbónico, si yo hago lo siguiente, hago bicarbonato y le pongo un hidrogenio, también es lo mismo. Es lo mismo, todo es lo mismo. Es decir, agua más CO2 es ácido carbónico y bicarbonato más hidrogenio es también la liquidación de ácido carbónico. ¿Qué pasa acá? Junto agua más CO2, agua, finalmente ¿qué va a pasar? Esto que va a formar bicarbonato. Bicarbonato. ¿Y este hidrogenio hacia dónde se va a ir? ¿Hacia dónde? A luz. A la luz. ¿Pero por qué bomba? Por la bomba de protones. ¿Qué hace esto? No. Saca potasio y mete hidrogenio, saca hidrogeniones y mete potasio a la célula. ¿Ya? Eso es lo que hace la bomba de protones. ¿Esto puede ser inhibido? Sí. ¿Por qué medicamento? Por el omeprazol. Ese es su daño. ¿Cuál es el daño del omeprazol? Es la bomba de protones o la bomba hidrogenio en potasio. ¿Ya? Ese es el mecanismo de acción. También esto puede actuar, también puede haber intercambio por la bomba sodio-potasio TPS. ¿Ya? El cloro entra directamente, como ustedes ven, y el agua también. Entonces, si ustedes ven, ¿ya? ¿Qué pasó acá? Miren, el bicarbonato entró acá y entró acá. ¿Esto cómo se llama? Después que comemos, mareaca. Cuando yo, después que he comido y he hecho la digestión, ¿qué va a haber? Un aumento de bicarbonato. Y este aumento de bicarbonato va a ir hacia la parte neurológica y va a hacer que nos dé sueño, ¿no? De alguna forma, más que todo por el tema de la alcalosis, ¿no? La alcalosis. Entonces, la alcalosis no va a dar, no vamos a dormir. Entonces se llama la marea alcalina. La marea alcalina. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son los electrolitos más importantes o que están en mayor cantidad en el ácido clorhídrico? ¿Cuáles son? El cloro y los hidrógenos. Más cloro, más hidrógeno. Imagínense un paciente que está vomitando. ¿Qué perdería? Cloro y hidrógeno, lo más frecuentemente. Es decir, más raro sería que tenga hiponatremia, más raro sería que tenga hipocalemia, ¿no? Va a tener hipocloremia y disminución de los hidrogenados. Y si disminuye los hidrogenados en mi cuerpo, ¿qué voy a tener? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis. Entonces, una de las causas de alcalosis metabólica, ¿cuál es? Es cuando yo soy un vomitador crónico. El vomitador crónico puede tener alcalosis metabólica. ¿Ya? Todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, este es el fondo y el cuerpo. En el fondo y el cuerpo dijimos que teníamos más las células, ¿cuál dijimos? Oxinos, las células parietales y las células principales. ¿Ya? Esta es una célula, ¿qué sería esto? ¿Una célula parietal o principal? Parietal. Acá está la parietal. Principal. ¿Sí? Es un receptor realmente. Es una célula que hace una recepción de ¿qué? De la acetilcolina. ¿Cuál dijimos que era el receptor de acetilcolina? El M3. Así es. Esta acetilcolina va a entrar y va a estimular ¿qué? A la secreción de histamina. Y la histamina va a ir a un receptor que es el H2. ¿Cuál es el receptor gástrico de la histamina? El H2. Y esto puedo bloquearlo, claro. Hay medicamentos que inhiben la actividad de los receptores H2. ¿Cuál es la? Ranitidina. Son anti-2, ¿no? Son antihistamínicos o H2, o receptores anti-H2 antihistamínicos H2. ¿Ya? ¿Qué va? La célula de ella dijimos que es inhibitorio, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos acá la gastrina, ¿no? La gastrina también va a estimular acá, ¿para qué? Para que pueda producirse la histamina, está reconectado. Y también acá tenemos la acetilcolina que puede actuar directamente sobre el receptor M3 para producir ¿qué? Estimulación de la secreción de ácido clorhídrico. Y tenemos acá, ¿qué más? El receptor de la gastrina, que es el CCK2.
La colecistoquinina tiene dos receptores importantes, el 1 y el 2. En el 1 ¿quién actúa? La misma colecistoquinina. Y en el 2 ¿cuál actúa? La gastrina. Acá. En este receptor es el receptor de la gastrina, es el CCK2. ¿Esto dónde es? En el fondo y en el cuerpo, porque ahí dijimos que estaban las células principales, las células oxínticas. En cambio, en el antro que vamos a tener, las células, ¿cuáles? Las células. ¿Cuál dijimos que eran los efectos más importantes para la secreción? Para la activación, las proteínas, ¿no? El dictógeno. Y estas células G, como ustedes ven, son estimuladoras, estimulan a las células parietales para la secreción. ¿Ya? Y las células D son inhibidores. ¿Ya? Lo mismo. El sistema parasimpático con el receptor actúa con la acetilcolina en el receptor M3. La histamina con que actúa con el receptor H2. Y la colecistoquinina, ¿no? La gastrina con que actúa con el receptor CCK2. ¿Ya? Finalmente, todo esto va a estimular la secreción de ¿qué? De ácido clorhídrico. ¿Cuál es el más importante? La gastrina. De ahí, la histamina y por tercero, la acetilcolina. Acá está. La vía directa, la acetilcolina, la gastrina y la histamina estimulan a las células parietales que se caen de secreción de hidrogeniones a la luz, lo que ya vimos. Esa es la vía directa. La vía indirecta, la acetilcolina y la gastrina también estimulan a las células enterocromafínicas, por la secreción de histamina. Esta histamina actúa posteriormente sobre la célula parietal. ¿Ya? Muy bien, entonces, hay diferentes factores para regulación gástrica, y esto que ya lo hemos visto, ¿no? Está la secreción de las células parietales, que secretan ¿qué? Ácido y factores. ¿No? Tenemos vías neuronales endocrinas, porque esto no solamente está involucrado el nervio vago, y también hormonas, ¿sí? Entonces tenemos un efecto neuroendocrino. Las células enterocromafines que dijimos que secretaban histamina. La histamina parece importante para la secreción o inhibición del ácido gástrico. Secreción. Ahí si yo inhibo, disminuyo la secreción del ácido gástrico. Y tenemos las células X productoras de ¿qué? De grelina, que esto ya lo vimos, ¿no? La célula del ayuno, que se encuentra mayoritariamente en el cuerpo. Las células D productoras de somatostatina se distribuyen por todo el estómago y son células inhibidoras. Las células G productoras de gastrina se localizan donde dijimos mayoritariamente en el áncreas. Las células enteroendocrinas del intestino delgado tienen cierta expresión respuesta de espectros gástricos, incluida la grelina y clorofila. Entonces podemos tener algunas células que tienen efecto ¿qué? Endocrino, también neuroendocrino, como las células X, las células parietales, las células enterocromafines, las células D. Bueno, en el antro que dijimos, gastrina y somatostatina, ¿no? En el cuerpo. Y la parte del intestino tenemos las células K, las células I y las células E, ¿no? Acá quedó por abajo de la S. La I que secreta, ¿qué dijimos? ¿Cuál es esto? Las células K. El KIP. Péptido, ¿no? Inhibidor gástrico. ¿Y las células S que secretan? Secretina. Secretina. ¿Ya? Este es el resumen de esto. Ok, entonces yo puedo tener de alguna forma, ¿no? O tenemos nosotros tres fases de lo que es la secreción gástrica. Ok, sigamos, ¿no? Si yo de alguna forma veo, o huelo, o veo, o pienso, pensando en que voy a llegar a mi casa un día y voy a comer lo que más me gusta, cada uno piensa. Esa fase, ¿cómo se llama? La fase cefálica. La fase cefálica puede ser, por ejemplo, ustedes pasan por un restaurante y huelen algo que les gusta, ustedes en su casa huelen algo que les gusta, inmediatamente ¿qué va a hacer el nervio vago? Va a mandar señales para dos cosas, para estimular la secreción y estimular la motilidad. ¿Ya? Fase cefálica. El parasimpático excita la producción de pexina y ácido. ¿Qué más? De ahí tenemos la fase gástrica. La fase gástrica es por reflejos nerviosos secretores locales. Es decir, tengo nervios que están ahí esa secreción, reflejos vagales, estimulación por la gástrica. Y el intestino, la fase intestinal, ¿qué va a ser? Va a ser ya la fase final. Generalmente,
De toda la fase gástrica, más o menos, para la activación, un 20% en la fase cefálica, un 60% en la fase gástrica y un 20% en la fase intestinal. Pero la fase intestinal es una fase inhibitora, ¿no? ¿Inhibe qué? Ya dijimos, ¿no? La motilidad e inhibe la secreción gástrica. Secreción gástrica. Acá está. El ver, oler, saborear alimento estimula ¿qué? Los núcleos del vago. ¿Por medio de qué? De la acetilcolina. El vago estimula la secreción de ácido, estimulando ¿qué? Las células parietales y estimula la secreción de gástrica. La fase gástrica, ¿qué es? La distensión del estómago estimula el nervio vago y el vago estimula la secreción ácida. Eso ya lo hemos conversado. Los aminoácidos y los péptidos del estómago estimulan la secreción ácida. También.